Buenos días alumnos, esta es nuestra clase de química, hoy viernes 17 de julio. Seguimos tratando acerca de la tabla periódica. Este instrumento que nos ayuda a conocer los elementos químicos debemos seguir usando y aprender a ubicar cada elemento. Ahora lo haremos de acuerdo a los grupos y periodos en los cuales se divide la tabla periódica. Observa atentamente la tabla periódica. Aquí están los elementos químicos, cada elemento en un cuadro con sus características y propiedades físicas y químicas. Y también no están en cualquier lugar. Cada uno pertenece a un grupo y a un periodo según sus características. Por ejemplo, el periodo, alumnos, tiene que ver con la cantidad de niveles. Por ejemplo, el elemento rubio tiene 5 niveles de energía. El elemento berilio tiene 2 niveles de energía. Otra característica que define el grupo en la tabla periódica es la cantidad de electrones que tienen su último nivel. Por ejemplo, todos los del grupo 1A tienen un electrón en el último nivel de energía. Todos los del grupo 2A tienen 2 electrones. Esta propiedad se cumple para los elementos del grupo 1A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, 7A y 8A. No se cumple para todo el bloque B. La tabla periódica, alumnos, está dividida entonces en periodos y en grupos. Vamos a ver a cada uno de ellos en los siguientes ejemplos. En la tabla periódica se pueden distinguir divisiones horizontales o filas denominadas periodos, así como divisiones verticales o columnas que son llamadas grupos. Los elementos que comparten un grupo o un periodo compartirán también otras características, como ya les expliqué, periodo relacionado con niveles y grupos con la cantidad de electrones en el último nivel en el grupo A. La tabla está dividida en periodos que se numeran del 1 al 7, números arábigos, de arriba a abajo, y el número de elementos en cada periodo no es el mismo. Por ejemplo, en el periodo 1 solo hay 2 elementos, en el periodo 2 hay 3, en el periodo 2 y en el 3 existen 8, tanto en el 2 como en el 3 hay 8 elementos. En los periodos 4 y 5 hay 18, los lactánidos y los actínidos se ubican separados. En la parte inferior de la tabla pertenecen a los periodos 6 y 7. ¿Por qué se les ubica aparte? Porque sus características son similares. Todos los que pertenecen a los lactánidos y todos los que pertenecen a los actínidos. Deberían ubicarse uno encima de otro, allí donde esté el lactánido y el actínido. Sin embargo, por razones de ubicación y de la forma de la tabla, se los ubica aparte. Muy bien, ¿qué otra característica más encontramos en la tabla periódica? Aquí está en colores para poderlos diferenciar. Entonces miren, el periodo 1 abarca este elemento que es hidrógeno y el helio. Recuerda que los periodos hablamos de filas horizontales. Este es el periodo 2, todos estos elementos. Este es el periodo 3, todos estos. Periodo 4, periodo 5, periodo 6, periodo 7. Cada uno con un color diferente. Y te fijas aquí, el periodo 6 es celeste y también todos estos porque pertenecen a esta zona, y el periodo 7 pertenecen aquí también. Se los ubica aparte por razones de cómo es la forma de la tabla periódica, porque como les vuelvo a mencionar, todos estos pertenecen a este lugar, todos estos, uno encima de otro. Así como el 7, también todos aquí. Por eso se les llaman lactánidos y actínidos. Periodos, números arábigos del 1 al 7. Aquí están los grupos. Los grupos generalmente en la tabla se encuentran en números romanos. Debería ser así. Si no es así, sería bueno que lo colocaras en tu tabla con un plumón indeleble. Aquí tenemos el grupo 1A, todos estos elementos. El grupo 2A, todos estos elementos. El grupo 3B, 4B, 5B, 6B, 7B. El 8B abarca esta columna ploma negra y naranja. Este es el 1B, el 2B. Continuamos con el A. 3A, 4A, 5A, 6A, 7A, 8A. Entonces, la tabla tiene 2 bloques. El grupo B, la parte central,
y el grupo A, que abarcan estas dos columnas más estas otras. Grupo A y grupo B. El grupo A va del 1A al 8A. El grupo B va del 1B al 8B. ¿Ya? Son los grupos. También podemos decir que son las columnas. ¿Ya? Entonces, vamos a tratar de resolver en una práctica que te he colocado virtual. Vas a resolver con ayuda de tu tabla. Así vas a poder usar cada día mejor la tabla, ubicando elementos. Estoy segura que ya estás memorizando también varios símbolos químicos. Ya estás en la capacidad de decir dónde están los gases nobles, el helio. Ya te acuerdas que está en la parte derecha de tu tabla, a tu derecha, en el 8A. ¿Dónde está el metal cobre? Te vas a acordar que está en esta zona. Y así, conforme más usemos la tabla, más fácil va a ser para nosotros recordar los símbolos químicos y su ubicación. Esta ha sido la clase de grupos y periodos. No olvides enviar la evidencia de esta clase. Para poder terminar esta parte, aquí tengo la corrección de la práctica que hicimos la semana anterior. Muchos no lo han hecho bien, y si ya lo has hecho bien, ok. Los que no, por favor, lo vuelven a resolver. Pregunta número 1. Relacionó la masa atómica con el radio atómico, colocamos Meyer. Agrupó los elementos en función creciente de sus números atómicos, Moseley. Tercero, agrupó los elementos en triadas, anotamos Dobereiner. Pregunta número 2. Allí nos da un grupo de científicos por edades, desde Proust hasta Moseley, desde 1799, desde cuando se empezó a agrupar, a intentar agrupar a los elementos químicos que ya existían, hasta 1913 con Moseley. Según este gráfico, la pregunta es, ¿qué representó para los científicos el descubrimiento de nuevos elementos? Un reto de poderlos agrupar de tal manera que tengan propiedades químicas y físicas similares. Si lo agrupaban como Dobereiner de 3, lo agrupaban de 8, ¿cómo lo agrupaban? Entonces ahí vamos a responder, ¿ya? Un reto para poder clasificar a los elementos. Segunda pregunta, ¿cuál fue el aporte de Moseley? Moseley agrupó y ordenó a los elementos de acuerdo a sus números atómicos. Solo eso. Agrupó a los elementos de acuerdo a sus números atómicos. Y la segunda parte, dime este cuadrito, completa el cuadro con el aporte de Dobereiner y una desventaja. En el caso de Dobereiner, anotaremos en la parte del primer cuadro que lo agrupó en triadas. Y en el caso de Newland, agrupó a los elementos en grupos de a 7. ¿Cuál es la desventaja de Dobereiner? Anotamos que no se cumplía para todos los elementos existentes. Igual en Newland, no se cumplía para todos los elementos que existían. Por ejemplo, el magnesio es un metal y se le agrupaba junto con el nitrógeno, que es un no metal. Así completa ese cuadro, por favor. Y en el último, ¿cómo dedujo Mendeleev el orden de los elementos? Él lo hizo en base a sus pesos atómicos, ¿ya? Mendeleev usó los pesos atómicos. Finalmente, en la pregunta número 3 dice, la siguiente tabla representa la organización de los elementos que propuso uno de los científicos que contribuyó con la organización del sistema periódico. Si tú ves aquí, lo está agrupando de 7, mira. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Se llama a esta forma de agrupar, el científico es Newland, las octavas de Newland, ¿te acuerdas? Él agrupó de a 7 y dijo que el octavo elemento tenía propiedades similares al primero del grupo anterior. Por eso se llamó las octavas, porque hablaba que el octavo elemento similar al primero del grupo anterior, aunque él agrupó de a 7. Entonces el científico es Newland y su modelo fue las octavas de Newland. Hasta ahí viene la clase de hoy. En la carpetita que voy a habilitar en Classroom voy a escribir qué tarea deseo que trabajes para afianzar el tema de grupos y periodos. Envía la evidencia a Classroom, no te olvides, tienes solo hasta el domingo.